Cursi y las moscas. Así tienen ustedes dos opciones. Recuerden que siempre subo esto ¿a dónde? A YouTube. Ok, decía, quiero dejarles la siguiente pregunta. Según lo que yo explicaba la semana pasada, hay tablas independientes y hay tablas independientes. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, miren, díganme por favor ustedes aquí, de este ejemplo que vemos aquí, entre libros, autores y editoriales, ¿cuáles son las tablas dependientes y cuáles son las tablas independientes? A ver si lo recuerdan. Y me dicen ustedes allí, por favor, cuáles serán las tablas dependientes y cuáles serán las tablas independientes. Y había hecho un ejemplo de eso, de qué era esto de dependiente y qué era de independiente. Si le basamos a la historia de Guatemala, éramos dependientes. Vamos a ver. Andrea Esmeralda Moon dice, autores, es dependiente. Esta, ¿verdad? Muy bien, Andrea. Perfecto. ¿Quién más quisiera colaborar? Pero perfecto, muy bien, Andrea. Sí, autores es una tabla dependiente. Perdón, sí, es una tabla dependiente. ¿Quién más? ¿Quién más da más? ¿Quién da menos? Libros es independiente. Esta de acá. Libros. Libros. Es una tabla, dice Andrea Esmeralda, independiente. Hmm, hmm. Vamos a ver. ¿Quién más? Adriana está escribiendo por allí. Adriana Velázquez. Vamos a ver qué dice Andrea. Perdón, Adriana. Y recuerdan, si yo decía o daba la siguiente analogía. Anteriormente en la historia éramos dependientes. Oigan, dependientes de las decisiones que tomaba la corona española. ¿Sí? Éramos dependientes. Luego se supone que vino en 1821, ya conocemos todo ese asunto, aunque luego se pasó, o digamos que la verdadera instauración de nuestra república fue en 1847, pero bueno, esa es harina de otro costal. El asunto es que en 1821 se dio algo que nosotros conocemos como independencia. Se firmó la independencia, se sentaron por ahí unos señores y dijeron, bueno, vamos a firmar la independencia, ¿sí? Entiendan bien esa analogía. Independiente quiere decir entonces que yo puedo ingresar información, en este caso ya volviendo a la base de datos, yo puedo ingresar información a mi tabla sin necesidad de que esa tabla dependa directamente de otra. Entonces miremos, por ejemplo, voy a colocar aquí pero esperen, voy a mover aquí la flechita porque si no la flechita me molesta allí. Y aquí. Miren, tengo la tabla autores. Voy a colocarle una flechita. Tengo la tabla autores y tengo la tabla editoriales. Ahora, ¿por qué hago esta mención? Y tengo la tabla de los libros. De momento haciendo la mención con estas tres tablas. Miremos. Perdón, porque Brenda me estaba... Sí, perdón, Brenda, diga. O escríbame la pregunta que tenga usted allí, por favor, y ahora la leo. Y tengo la tabla, la tabla de los autores, esta tabla de los autores y la tabla de los editoriales son tablas independientes. ¿Oyeron? Son tablas independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ingresar información de un autor sin necesidad de que exista primero un libro. ¿Sí? Cuando también puedo ingresar información de un editorial sin necesidad de que exista ese libro. Ahora bien, libros es dependiente directamente de autores y de editoriales. Dice... Usted no puso aviso en la... No, Brenda, porque yo no sé si lo recuerdan, pero bueno, ahora explico esto para no ir cortándole la explicación y luego le respondo a Brenda. Entonces, miren, ¿por qué la tabla de los libros es directamente dependiente a autores y editoriales? Miren bien la información que está por aquí plasmada o la información que se solicita. Miren, tengo el código del autor y tengo también o estoy pidiendo el código del editorial. Pero ¿en dónde está esa información? Miren, esa información está aquí en autores y en editoriales. Significa entonces que para poder ingresar la información de un libro
tiene que existir primero un autor. No puede existir entonces un libro si no tiene un autor y si tampoco tiene un editorial. Entonces, esta es la información. Yo tengo que tener un autor previamente y un editorial previamente antes, o ahí ya me estoy, o en este caso tiene que existir estas dos informaciones para poder ingresar la información de un libro. Bien. Bueno, hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensemos, por ejemplo, que a mí me solicitan que tengo que mostrar la información de X libro. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, vamos a echarle un vistazo a los libros, a la tabla de los libros. Voy a quitar acá, ¿dónde están los libros? Aquí está la información de los libros. Miren, hay un poquito de información aquí. Poquito de información. Que por cierto, miren, hay 703 registros. ¿Sí? Entonces libro es, vamos a ver, libro o libro es dependiente de editorial y de autor. Correcto, Andrea, correcto. Entonces miren, aquí tengo ya la información de los libros y pensemos, por ejemplo, que en algún momento a mí me piden y me solicitan la información, por ejemplo, de todos los libros que nosotros tengamos almacenada en nuestra base de datos con el editorial 200. Miren, aquí aparece este editorial. Aparece una vez y sepa Dios si existe más por allí. Ah, miren, sí, aquí está. Miren, aquí está otra vez. Entonces, pensemos que nos piden eso, que nos solicitan información y nos dice nuestro jefe, mire, necesito para ya la información de todos esos libros de la editorial 200. ¿Sí? No sé cuál es la editorial 200, pero echémosle un vistazo aquí a la editorial 200. Miren, el nombre dice editorial 100. Bueno, caemos de una cosa a otra, ¿va? Pero bueno, el nombre de ese editorial de momento acá dice editorial 100. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Porque miren que aquí tenemos un montón de información, 703 registros, y de aquí que busquemos toda esa información puede que se nos pase algún dato por allí. Para eso existe algo que se llaman consultas de datos. Miremos entonces qué es eso. Voy a cerrar aquí y nos vamos acá en donde dice crear. Miren, aquí, crear. Tenemos varias opciones, o bueno, varias es mucha cosa. Dos opciones, asistente para la consulta y el diseño de la consulta. Pues vamos a diseñarnos nuestra consulta. En este caso es realizar una búsqueda. Bueno, vamos acá donde dice diseño de consulta. Y miren, nos dice entonces de qué tabla queremos realizar la información o buscar la información. Bueno, en este caso pensemos, por ejemplo, que yo quiero la tabla de los libros. Doble clic allí y allí está. Miren, listo. ¿Cómo le hago entonces yo para ir empezando a diseñar mi consulta? Miren, yo tengo aquí toda la información. Pensemos que nuestro jefe nos pidió la información solamente de momento, el código del libro, obviamente el código del editorial. Queremos saber, por ejemplo, el título de ese libro y a lo mejor solamente el precio, ¿sí? No queremos que aparezcan todos los campos, solamente los que acabamos de mencionar. Bueno, ¿cómo le hacemos para ello? Miren, es bien sencillo. Quiero que aparezca el código del autor. Solamente tengo que presionar doble clic aquí, ¿sí? Esta es la zona de las tablas y esta es la zona de los criterios. Ahora vamos a ver qué es eso. Miren, presiono doble clic acá y ¡voilá! Aparece por aquí abajo el primer campo. Miren. ¿Por qué se le conoce como zona de criterios a toda esta parte cuadriculada que estamos viendo acá? Porque depende del criterio que nosotros nos den para la búsqueda. Es así como vamos a ir colocando los datos que nosotros necesitemos precisamente aquí. Miren, aquí aparece la zona de los criterios. Aquí. Y todo depende del campo que nosotros vayamos a utilizar para base en nuestra consulta. Bien, decía entonces, necesito el código del libro. Necesito obviamente el código del editorial. Doble clic allí. Necesito el título y miren que se van colocando en columnas por aparte. Necesito el título y decía también necesito el precio. No necesito más información de momento. Entonces miren, allí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como se supone que la tabla de los libros está vinculada o enlazada con la tabla de los
De los editoriales, miren, si yo vengo por aquí donde está el editorial, aquí está, editorial. Miren, si yo presiono doble clic en la tabla de los editoriales, allí está una linita que es la línea de la relación de tablas, si lo recuerdan. Entonces ahora, yo le voy a decir que solamente quiero que me muestre la información de los editoriales con el nombre, aquí, miren, en el código del editorial 200 y solamente coloco así. Este chequecito que ustedes ven acá significa que ese campo va a ser visible en la consulta. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ir por partes. Miren, ya estructuré, primero que nada, los campos. ¿Cuántos campos necesito? Según veo por acá, 5. Y el criterio va a ir en el campo que yo necesito para la base de la búsqueda. En este caso, recuerden que dije, el editorial va a ser el editorial 200. Por lo tanto, lo dejo de esa manera. Entonces, miremos qué pasa. ¿Cómo hacemos ya para poder ejecutar esta consulta? Miren, acá arriba nos aparece una pestaña que se llama diseño. Aquí. Y si vemos por aquí en donde dice resultados, me aparece un botón que dice ejecutar. Pues vamos a ver qué ocurre. Si yo presiono clic allí en ejecutar, miren, me da de una vez una tabla por aparte en donde me coloca ya el resultado. ¿Cuántos datos se encontraron? Miren, se encontraron 71 registros. Entonces, es de esta manera que nosotros podemos realizar entonces la búsqueda. Búsqueda de información, ¿ya? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Qué más? Por ejemplo, pensemos que... bueno, decía. Vamos a ir por partes. Voy a regresar otra vez a la vista de diseño de la consulta, porque aquí estoy en consulta. Miren, aquí. Profe, solo con una pregunta. Diga. En una tabla, no me recuerdo el nombre de la tabla, pero puso tamaño, no tamaño. No sé si lo escribió mal o porque no se puede poner la ñ. Correcto, no se puede. Bueno, en realidad no es que no se pueda, porque si nosotros le cambiamos el nombre sí que se puede, pero no es recomendable. ¿Se recuerdan cuando yo les estaba diciendo, cuando estábamos creando las tablas, en donde iba, por ejemplo, donde iba la tilde? Sí, recuerden que yo decía, no voy a colocar la tilde porque caracteres tildados nos puede dar error al momento de que se haga precisamente esto, al momento de que se hagan las consultas. Entonces, por eso, Juan, no se coloca el nombre tal y cual, ¿sí? Mire, por ejemplo, acá dice tamaño, eso es correcto, y gracias por la observación, pero es porque la ñ no se suele utilizar, o caracteres latinos, en este caso caracteres que van tildados, ¿sí? O caracteres extraños, no se suele utilizar. Listo. Miren, entonces, por ejemplo, ya tenemos esta información, por lo tanto, decía, ¿qué pasa, por ejemplo, con este chequecito que vemos por aquí? Pensemos que yo no quiero que se muestre el título. Con gusto, Juan. Builder, sí va a haber tarea. Sí va a haber tarea. Pensemos, por ejemplo, que yo sí que quiero que esté el título dentro de la consulta, pero, ojo, no quiero que esté visible. Y bueno, pero, profe, ¿para qué podría servir eso? Bueno, vamos por partes. Miren, si yo deshabilito el chequecito de acá, lo voy a deshabilitar y ejecuto la consulta. Miren, ahora en la consulta no aparece ese campo, pero sí que se está ejecutando al momento de que se realiza la consulta. Entonces, ¿para qué me podría servir eso? Bueno, miremos, voy a dar una pequeña explicación con eso. Lo voy a seguir dejando aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un campo calculado? ¿Qué significa esto? Que nosotros ya tenemos el precio, cierto, pero yo no quiero que aparezca solamente el precio, sino quiero que me dé el precio con el IVA. Y si ustedes se dan cuenta, en ninguna de las tablas aparece el IVA, ¿sí? Porque ese es un campo que directamente depende del precio. Entonces, según la normativa en las bases de datos, un campo que se puede calcular directamente a partir de otro, no es necesario colocarlo. Y esto tiene mucha lógica, porque ¿para qué vamos a necesitar un campo más, un dato más, y en este caso, por consecuencia, tamaño de base de datos más, cuando podremos nosotros al momento de realizar la consulta calcularlo perfectamente? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ir paso a paso. Entonces decía,
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no quiero mostrar ahora, en vez del título, no quiero mostrar el precio? Aunque, pues, no tendría mucho sentido, pero bueno, lo vamos a ejecutar. Miren, el precio ahora ya no aparece, pero pensemos que con ese precio nosotros podemos colocar precio con IVA, o mejor dicho, precio con el IVA incluido. Entonces, ese dato ya podría aparecer aquí, ¿sí? Entonces, si van teniendo dudas o si tienen dudas, por favor, me preguntan. Miren, y pues podemos realizar búsquedas, todo depende lo que a nosotros nos pidan. Vamos a ver uno más. Por ejemplo, yo quiero que me muestre. Vamos a ver, por ejemplo, en el título de los libros. Voy a echarle un vistazo aquí a los libros. Em, Listo. Podría ser, por ejemplo, quiero que me muestre los editoriales 200. ¿Cómo se pone casilla de IVA entonces? Andrea, lo voy a explicar para la otra semana, para el próximo jueves, porque le voy a dedicar toda una clase a los campos combinados. Ahí sí se pueden hacer maravillas, la verdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo necesito calcular el IVA aquí? Ok, ese va a ser una explicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo al precio le quiero aumentar el 10%? ¿Sí? Pero solamente aquellos que cumplan con una condición. Bueno, esa es otra explicación. Y hoy voy a realizar la explicación de lo siguiente, que era lo que estaba mencionando. Pero, Andrea, entonces, o sea que el precio ya lo tiene incluido. No, no, no. Vamos a ver, por ejemplo, no, no, no. La verdad que no. Se trabó el disco a ustedes. Esmeralda, Esmeralda, mire. Se supone, y pensemos de momento, que nosotros tenemos en nuestra base de datos el precio, pero tenemos ese precio tal y como nos lo da a nosotros nuestro proveedor. Entonces pensemos que si nosotros somos unos distribuidores y vendemos esos libros, pues obviamente necesitamos tener una ganancia. Aparte de tener esa ganancia, pues cuando nosotros paguemos nuestros impuestos, porque somos empresarios responsables, entonces, cuando nosotros paguemos nuestros impuestos, obviamente tenemos que pagar ese IVA. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a pensar, por ejemplo, es que este precio que tenemos acá no tiene el IVA. Nosotros se lo vamos a incluir para que ya nos refleje cuánto sería el precio que nosotros vemos acá, digamos de fábrica, entre comillas, con el IVA incluido. ¿Ya? Entonces, ese sería otro campo, o mejor dicho, otra explicación. Muy bien. Listo. Ahora pensemos en la siguiente consulta. Yo necesito, digamos que yo soy el jefe mandón y digo, mire, necesito por favor, pero así para ya, que usted me entregue un informe con todos esos libros que tenemos del editorial 200, pero solo aquellos que son mayores a 100 quetzales. Upa, uf, miremos los libros, miremos los libros. Gracias, gracias Marcos, gracias Marcos. Ya le voy poniendo asunto a ese rollo. Miren, este cumple la condición, es mayor, pero este no. Bueno, de hecho no es del editorial 200. Miren, este otro de acá tampoco, por coincidencia. No sé si habrá algún otro por allí. Sí. Miren, este es menor. Upa. ¿Cuántos serán entonces esos libros que sí cumplen con la condición? Son varios. Entonces, miren, ya tengo el código del editorial, que es el 200, pero quiero que en la consulta solo se reflejen los que pertenecen al código de editorial 200, pero con el precio que sea mayor a 100. Uf, ¿cómo le hago? Miren, al 62, si lo recuerdan en Excel, y le coloco acá 100. Así. Entonces, ¿ya lo recuerdan por qué dije que esta era la zona de criterios? Porque yo puedo colocar uno o más criterios dentro de la misma consulta. ¿Listo? Entonces, ejecuto la consulta. Aquí en diseño, ejecutamos. Miren, ahora aquí me muestra solo los que cumplen con esa condición. ¿Se recuerdan que anteriormente eran 70 y algo? Miren, ahora me da solo 55 porque son los que cumplen con la condición. Sí, Builder, tengo un gallo, pero mucho molesta, la verdad. Y ya me está aburriendo. Hoy Listo. toca comer el pollo. Oh, sí, oh, sí. Puede que le ocurra un pequeño accidente.
Bueno, dudas, mis niños, ¿alguna duda por allí pendiente? Si no, yo creo que damos por terminada la clase y le subo esta base de datos, yo se las voy a subir a Edu junto con las instrucciones. Van a ir en un archivo PDF, ¿oyeron? Para que tengan allí. Bueno, listo, no hay dudas. Ok, perfecto. Bien, Yo sí tengo mi pregunta, profe. sí, Juan. Ahorita en esta clase nos enseñó cómo buscar las tablas y el contenido de cada tabla, pero bueno, usted nos dijo que va a enviar los ejercicios en Edu, pero mi pregunta es, ¿qué nos va a dejar de tareas? O vamos a hacer un video de cómo buscar o... Ah, no, 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 no. Mire, en el archivo, en el PDF que les voy a mandar van solamente 3 consultas. Y esas 3 consultas van a estar basadas en esta base de datos, en esta que yo les voy a proporcionar también. Son 3 consultas bien sencillas. Por ejemplo, esto solamente es ejemplo, no estoy diciendo que venga. Pensemos que necesitamos la información de todos los estudiantes, miren, aquí están los estudiantes, ¿sí? Que pertenezcan al grado, qué sé yo, con el código 4, ¿sí? Entonces, esa sería una consulta. Podría, por ejemplo, mostrar la información o una consulta que muestre la información de todos los empleados. Miren, aquí están los empleados, ¿sí? Por ejemplo, no lo sé, de los libros o de préstamos, ¿sí? Son 3 consultas nada más. Vamos al Discord. Profe, Diga. la tarea que dejó la antes, la dejó también en PDF, ¿verdad? En PDF. No, Sí. no, no, esa solamente estaba en el video. Y Ah, bueno, ajá, eso lo del video está aquí en el canal. Ustedes vienen por aquí y buscan primero. Aquí está, miren, la clase del 23. Es esta. ahí está, gracias. Con Ahora gusto. sí. Es que voy a hacer de una vez la tarea. Porque se me Ah, pasó ok, que se ok, me Solo ok. olvidó la quiero tarea. comentar que ya le envié la tarea. Bueno, ahorita se la reenvié porque todavía no la ha visto. Entonces, Ah, ok. solo para avisarle. Muchas Profe, si mira un gracias. correo mío es porque se lo había mandado antes por accidente, así que porque le había preguntado, pero como ya le pregunté a ti, aquí solo ignórelo. Ah, ok, perfecto. Y agradecerles a todos ustedes las muestras de cariño que mandaron allí por el día del maestro. De verdad, muchísimas gracias. Y se les agradece de corazón, ¿oyeron? Bueno, yo creo entonces que nos quedamos allí. Adiós, profe. Cuídense mucho, Mishi. Nos miramos la otra semana. Igualmente, profe. Se cuida. Gracias. Profe. Cuídense. Feliz día.